Bueno, una vez que recorrimos ya un poquito lo que dice las Sagradas Escrituras, por supuesto que se podrían dar mucho más, especialmente en el libro de los Salmos, ¿no? También les aconsejo no solamente la lectura de los Salmos o el uso de los Salmos para la oración personal, también lean las introducciones a los Salmos que tienen las Biblias, porque de verdad que ayuda un montón. Había también un pequeño librito de un autor que se llama Pere Farnés, que toma todos los salmos de la liturgia de las horas, de las laudes y de las vísperas, y hace una pequeña exégesis, pero después una lectura cristológica de cada salmo. Les puedo asegurar que te vuela la cabeza. O sea, frases que vos las lees cuando haces vísperas o laudes y decís, bueno, ¿qué significará esto? Y una lectura cristológica que te hace orar ese salmo de un modo totalmente distinto. Y también, por supuesto, de los padres de la iglesia se podría ahondar muchísimo más. No dejen de leer esos dos pequeños textos que les di de San Agustín, que les pasé por el grupo de WhatsApp, pero además se pueden leer las homilías completas, o el comentario completo, o el sermón completo. Hay un extracto que es el que tenemos nosotros en la liturgia de las horas en el oficio de lectura. Vamos ahora a tratar de hacer muy rápidamente, en unos 35 minutos, la historia del canto litúrgico o el canto litúrgico en la historia de la iglesia. De nuevo, ¿por qué? ¿Y para qué mirar la historia? Un primer motivo es para descubrir que hay elementos esenciales y distinguirlos de otros que son accidentales. Hay elementos que están siempre y hay elementos que están y a veces no están, que pueden estar o no y que no afecta a la esencia del canto en la liturgia. También vamos a encontrar, de nuevo, muchas preguntas y controversias nuestras que vienen desde el inicio. Y finalmente, para darnos cuenta de cómo la Iglesia le prestó desde antiguo, se hace en el ámbito disciplinar o en el ámbito magisterial, mucha importancia al canto, porque veía toda esta potencialidad que reconocieron los padres. Si la liturgia, si el canto litúrgico tiene toda esta riqueza, hay también un adagio medieval que dice corruptio optimi pessima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Entonces, si algo que puede ser tan bueno se corrompe, puede ser mucho mal. Sí, suena fuerte aplicado al canto, pero es una aplicación simplemente de ese axioma, de ese adagio latino. La corrupción de lo mejor es lo peor, no es algo simplemente malo, sino que es lo peor. Y a mí me encanta iniciar este pequeño recorrido diciendo que la primera referencia extra bíblica a los cristianos es aquella que los describe como los que se reúnen a cantar un himno a Cristo como a su Dios. Esto está contenido en un rescripto que se llama Rescripto a Trajano, Trajano era el emperador, por parte de Plinio el Joven. Plinio el Joven le escribe una carta, le responde una consulta que le hace Trajano sobre este nuevo movimiento que eran los cristianos. Entonces Trajano quiere saber quiénes son esta gente, qué es lo que hace, qué es lo que piensa. Y cuando él los tiene que describir, le dice esto: cantan un himno a Cristo como a su Dios, muy de madrugada. De modo que a la hora de describir a los cristianos se incluía esta dimensión del canto. No conservamos nosotros referencias al modo musical de las primeras comunidades. Sabíamos que cantaban, pero no tenemos partituras, por el sencillo hecho de que no estaba inventada la partitura. Y por otro lado, porque no tenemos manuscritos tan antiguos en los cuales pudiéramos tener un acceso directo al modo en que ellos cantaban. Se descubrió hace poco una compilación de poesías que se llaman las Odas de Salomón. Sin embargo, no se sabe si se utilizaban en la liturgia o fuera de la liturgia, y no se sabe tampoco el modo. Probablemente al inicio lo que se comenzó a hacer es a los salmos, tomándolo de la tradición judía, darles una entonación. Y se pueden reír después cuando vuelvan a escucharlo o ahora mismo, como lo voy a hacer, pero de pasar de decir, el Señor es mi pastor, nada me falta, pasar a decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Simplemente eso. Ese probablemente era al inicio el modo en que ingresa la melodía para revestir una letra, un texto. Si vamos a las partes de la misa, el Gloria in excelsis Deo, que todavía no estaba
tal cual lo tenemos hoy, pero que desde muy antiguo se empezó a usar en la liturgia. No vamos a tener una supercomposición con métrica, con ritmo, sino que vamos a tener simplemente una recitación entonada. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Bueno, estoy cantando en latín, pero al principio la liturgia no era en latín, la liturgia era en griego y la liturgia también era en siríaco o en copto, que eran como los tres grandes idiomas al inicio. También en Jerusalén probablemente la liturgia en arameo. Y después, cuando el latín se transforma en el idioma del imperio, empieza a ser el idioma también de la liturgia. Eso va a ocurrir un poquito después, no al principio. Pero entonces, no tenemos que pensar en cantos con una estructura estrófica y con un ritmo, sino sobre todo al principio simplemente dándole entonación a las palabras que ya forman parte del rito, o a los salmos que, recordemos de muy antiguo, se celebra la liturgia a las horas. Vamos a encontrar en el rito bizantino, en el siglo IV, en Jerusalén, que hay la presencia de coro de niños. Esto está tomado de los relatos de la peregrina Egeria, que es una mujer muy poderosa. Algunos dicen que no existió, otros dicen que sí, que es una figura así como literaria. Bueno, la cuestión es que hay como una crónica de su viaje y ella dejó así registrado lo que vio el domingo de Ramos, el jueves santo, el viernes santo, el sábado, el domingo de Pascua en Jerusalén. Y bueno, dentro de lo que ella relata, por supuesto que es un testimonio histórico increíble, dice y refiere la presencia de coros formados por niños. No solamente el canto de los fieles, sino como un coro específico de niños. También se tienen registros de la existencia ya de la forma responsorial. ¿Qué es la forma responsorial? Un cantor entona unas partes y la asamblea responde, por eso responsorial. Nosotros hoy lo solemos hacer con el salmo, por eso lo llamamos salmo responsorial, pero tranquilamente se podría utilizar la forma responsorial para cantar cualquier otro canto que nosotros hagamos en la liturgia. Y los textos, al principio, fundamentalmente eran textos sacados de los libros sagrados, del Salterio o de las profecías o del Evangelio. Había un temor a insertar nuevos textos. ¿Por qué? Yo les dije que en las comunidades a las cuales Pablo les escribe estaban los salmos, los himnos y los cánticos inspirados. Poco a poco se empezó a dar como una cierta reticencia a los himnos y a los cánticos inspirados en la liturgia. ¿Por qué? Porque así como eran vehículos para comunicar la verdad, si aquel que componía ese canto o entonaba ese cántico espiritual no adhería a la plenitud de la verdad, el error se podía propagar más fácilmente. Lo vamos a ver de modo inmediato. Entonces, ¿qué dijeron los pastores, los obispos? ¿Qué fueron lo que eligieron? Vamos a lo seguro, vamos a los textos de las Sagradas Escrituras que forman parte de los libros que están incluidos en el canon de las Sagradas Escrituras. Por supuesto que al inicio el crecimiento es lento, la iglesia crece de manera incesante, pero sabemos que hasta el año 313 se dan diversas oleadas de persecuciones. Es una iglesia que es perseguida, aunque tiene momentos de paz, y en el plano litúrgico, la liturgia se da fundamentalmente todavía en las casas de familia o en las catacumbas o en otros lugares, porque era vivida en muchos sitios en la clandestinidad. Todavía la iglesia no tenía el reconocimiento de parte del Imperio Romano. Esto estamos ya casi enfocados totalmente en la iglesia occidental. Dejamos afuera todo lo que puede ser el desarrollo, por ejemplo, del rito Siro-Malabar o la expansión de la iglesia en el lejano oriente, especialmente en la India, atribuida al apóstol Santo Tomás. ¿Qué pasó en el 313? Ahí la imagen lo que expresa es ese momento en el cual estaba por desarrollarse la batalla de Puente Milvio y según cuentan las crónicas, algunos dicen que es real, otros dicen que es un poco legendario, se le apareció una visión en el cielo a Constantino con una cruz y con la expresión que decía Inoc signo vinces, en este signo vencerás. Entonces cuenta estos relatos que Constantino hizo pintar en los escudos de sus soldados la cruz y que vencieron en esa batalla, que era una batalla muy importante, la batalla de Puente Milvio, y ahí él se dio cuenta de que lo que habían hecho sus anteriores predecesores era erróneo, de perseguir al cristianismo, decreta la libertad para el cristianismo. No lo nombra religión del imperio, eso va a llegar más tarde con el emperador Teodosio, sino que da libertad a los cristianos. Y más adelante
Constantino sí iba a promover el cristianismo, aunque él se bautizó solo en el lecho de muerte. Bueno, por eso, desde el 313 florece la liturgia, se empiezan a construir iglesias o más que nada a adaptar edificios propios de la cultura romana para el culto cristiano. Aquí estamos sobre todo enfocándonos en la liturgia latina, la liturgia romana, y con ella, por supuesto, va a florecer el canto que va a ir teniendo ya un tono más triunfal. Otro elemento clave para entender el desarrollo del canto litúrgico es el surgimiento del monacato, tanto en Siria como en Egipto. Nosotros consideramos a San Antonio Abad el padre del monacato occidental. Y en estas comunidades, aun cuando llevaban algunas veces vidas eremíticas, o sea, vivían como muy en la soledad, tenían ese momento comunitario que era la celebración del oficio divino. Y en esa celebración del oficio divino, cuando hablamos de oficio divino, hablamos de liturgia de las horas actualmente, maitines, hora prima, laudes, tercia, nona, sexta, vísperas completas, lo hacían también cantando. Por lo tanto, no hablamos solo del canto en la misa, sino también del canto en la liturgia de las horas. Se va dando esto que les decía recién, el ordinario de la misa entonado, de modo sencillo. Todavía no hay misales, aunque se va tratando de fijar, vamos a encontrar los primeros sacramentarios allá por el siglo VI, siglo VII, de fijar las oraciones. Durante los primeros siglos, todo va a ser a través de la memoria o incluso improvisando, con los riesgos que se implicaba. El canto cristiano con notación musical, por connotación melódica más antiguo, va a ser el himno greco-alejandrino, un himno greco-alejandrino del siglo IV. No pensemos, por supuesto, en el pentagrama, con la clave, con las figuras redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, etcétera. No, eso es muy, muy posterior. Pero sí una cierta notación melódica que implicaba que al final de las frases se hacía como un dibujito que indicaba si había que subir o había que bajar, ¿no? Y esto, muy atentos, la música es casi exclusivamente vocal. De hecho, los padres de la iglesia se van a oponer al uso de los instrumentos musicales en la liturgia cristiana. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, si bien es cierto que en la liturgia judía se utilizaban los instrumentos, estos instrumentos ya tenían en la liturgia judía como un contexto espiritual. En cambio, los padres de la iglesia veían como un gran riesgo que se utilizaran los mismos instrumentos en la liturgia que los paganos se utilizaban en el circo, en las fiestas, acompañaban sobre todo la danza, que tenía sobre todo un matiz de sensualidad. Entonces los padres decían, no, saquemos de nuestros templos todo lo que traiga algún tipo de resonancia del paganismo, de lo profano y de lo sensual, de lo meramente, podríamos decir así, de entretenimiento o de la fiesta pagana, porque nosotros estamos en un ámbito distinto, que es el ámbito sagrado. Fíjense qué importante esto que va a aparecer y reaparecer varias veces a lo largo de la historia. Así aparece el Papa Silvestre, y ustedes dirán, ¿quién es el Papa Silvestre? Es el primer papa luego de que Constantino bueno, declara la libertad del cristianismo en el Imperio Romano. Y este papa remedia abusos. Ya había en ese momento algunas cosas que él consideró importante corregir y abrió en Roma en el siglo IV una escuela de cantores y crea la Schola Cantorum de Roma. O sea que la Schola Cantorum, el coro, la Schola Cantorum es el nombre técnico en latín, es muy pero muy antigua, ¿sí? No sé si de manera interrumpida, eso no lo he podido chequear, pero sí que es del siglo IV. Fíjense, el Papa, en este caso ejerciendo su autoridad como obispo de Roma, pero también al frente de la iglesia. El primado del Papa ya estaba reconocido desde el siglo I con San Clemente, desde el principio del siglo II con San Ignacio de Antioquía, muy claramente reconocido, corrige los abusos. Y San Ambrosio va a ser una figura muy importante. Él va a reformar y va a recopilar los cantos. Y como en ese tiempo se empezaba a difundir la herejía arriana, y cómo difundió la herejía Arrio, componiendo cantos en los cuales se dijera que Cristo era inferior al Padre, que Cristo no era Dios, que Cristo había sido creado. Ambrosio se da cuenta de que así como el error se difundía a través de la música, él podía difundir la ortodoxia a través también del canto. Así que le dedicó mucha importancia, le dio mucha importancia. También tiene hermosas homilías sobre los salmos. Hoy la liturgia de las horas, por ejemplo, hoy el oficio de lectura es una lectura de Ambrosio de Milán,
sobre los salmos. Y esta música se va a ir diversificando de acuerdo con la región del imperio. Esto también tengámoslo presente. Ya al expandirse el cristianismo, se va dando como una diversificación en el rito. En Milán se celebraba la liturgia de un modo, en Cartago, en norte de África, de otro, en Toledo, lo que luego va a ser España, de otro, va a surgir la liturgia galicana, la liturgia ambrosiana, más adelante la liturgia mozárabe, y así como hay diferentes ritos litúrgicos, va a haber diferentes modos en el cual se va a expresar el canto litúrgico. Por supuesto, San Benito y la fundación del monacato va a tener un rol clave porque, bueno, ustedes saben que allá por el año 476 cae Roma y es invadida, ¿no es cierto?, por los pueblos bárbaros, así se los conoce, y entonces corre peligro toda la civilización antigua, todo lo que es la Grecia clásica, la Roma clásica. Dios en su providencia quiso que surgieran los monasterios y abadías benedictinas para que así a través del trabajo de los monjes que copiaban y reproducían los manuscritos antiguos, se conservara toda esa cultura. Pero además, en ese contexto se va formando lo que hoy conocemos como Europa. De hecho, San Benito es patrono de Europa, porque sin esta red de monasterios y abadías no se entiende Europa como continente, como unidad cuya identidad está marcada por el cristianismo. Bueno, en ese contexto de cultura, de escritura, de lectura, de reproducción de las obras antiguas, se va a dar el crecimiento del canto litúrgico porque estos monjes, sí, ya no eran eremitas, sino que vivían en comunidad, tenían como elemento clave de su vida el canto del salterio y el ordinario de la misa. O sea, el elemento diferencial, lo vimos en la clase pasada de la espiritualidad benedictina, es el cantarle a Dios. Así que imagínense si van a tener un rol preponderante en el desarrollo del canto litúrgico. Y aparece la figura de Gregorio Magno. Gregorio Magno, que es del siglo VI. ¿Y qué va a ser Gregorio Magno? Por supuesto que de ahí surge el nombre canto gregoriano. Pero hoy todo el mundo coincide de que él no compuso ninguna obra musical. Lo que hizo fue coleccionar, compilar, ordenar y también reformar la Schola Cantorum. Entonces, compiló las versiones de los salmos y del ordinario de la misa en lo que se conoce como el antifonario centón, las antífonas de entrada y de comunión de la misa, con sus melodías, con una notación que ya era un poquito más elaborada, y la reforma de la Schola Cantorum. Por supuesto que le dio mucho impulso a la enseñanza, al aprendizaje también, no solo en las abadías y monasterios, sino también en las catedrales. De hecho, las escuelas en la Edad Media estaban o vinculadas a las abadías o vinculadas a las catedrales. La escuela, como la conocemos, la escuela en la historia, nace vinculada a la presencia de la iglesia. Bueno, cierro párrafo, cierro paréntesis. Entonces, el canto gregoriano se va a difundir, pero al mismo tiempo va a ir teniendo pequeñas modificaciones en Gran Bretaña a través de San Agustín de Canterbury y del cantor Juan. En Francia se va a difundir mucho por Pipino el Breve y sobre todo por Carlomagno. Carlomagno, que luego fue emperador de lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano, y que él, aún siendo emperador, también por ahí tenía una injerencia no siempre tan buena en asuntos eclesiásticos. Y él quería unificar el canto en su imperio. Fíjense hasta qué punto él veía la fuerza unificadora que tiene la música. Él, por supuesto, con quizá una intencionalidad un poco política, pero lo propulsó desde su rol de emperador. Y en Italia también, con algunos maestros romanos que desde Roma se difundían por el resto de las regiones. Recuerden que no existían como tal como países todavía, lo usamos ese nombre para que podamos entendernos. Ahora bien, interesante también que en Milán y en España, en Milán nunca pudo ingresar el canto gregoriano que provenía desde Roma y que era impulsado por el emperador también una vez que se establece el Sacro Imperio Romano. ¿Por qué? Porque ellos tenían su propia liturgia y también se habla hoy de canto ambrosiano. Si ustedes buscan en YouTube, yo voy a tratar de buscar alguna versión linda de canto ambrosiano que es como un predecesor del canto gregoriano. Y en España no ingresa hasta muy, pero muy tarde el canto gregoriano, porque en España se había ido desarrollando otro tipo de canto que a partir del siglo VII, cuando el Islam comienza a tomar mucho terreno dentro de España, hasta la Reconquista, que fue en 1492,
va a tener este influjo en lo que se va a llamar la liturgia mozárabe. Entonces hay como un aire árabe en la música litúrgica española. Solo mucho después, en España se adopta el canto gregoriano tal como venía desde Roma. Y en del siglo VI al siglo XVI vamos a encontrar la permanencia y desarrollo del canto gregoriano en lo que conocemos como la liturgia latina. Recuerden entonces, cómo nace el canto es primero entonar, ¿sí? Darle tonalidad, darle una sostenida modulación a la voz y al final hacerle algún pequeño dibujo, alguna pequeña variación a la última sílaba. Pero esto va dando lugar a composiciones cada vez más elaboradas, ¿no? De hecho, misas gregorianas, misas de canto gregoriano, hay muchas. Ya cuando tocamos el tema voy a hablar un poquito más de esto, les voy a tratar de dar algún material didáctico. Melodías gregorianas hay un montón, hoy por hoy es muy fácil acceder a ellas, incluso en grabaciones muy buenas. Y el gregoriano va a ser, por supuesto, la matriz desde la cual después va a surgir el otro estilo musical que también está muy vinculado a la música sacra, que es la polifonía. Alguien que de pronto dice, vamos a hacer un pequeño arreglo, una pequeña segunda voz. Primero era de modo espontáneo y luego con la notación musical y con los estudios de armonía que se van a dar especialmente en la alta edad media de manera más técnica. En el siglo X, entonces, se empieza a desarrollar la polifonía. Se lo llamaba primero canto distónico porque estaba como en otro tono, fuera de tono, en el sentido de que no respondía a la melodía de la línea gregoriana, aunque cada vez fue más elaborado. Esto dio lugar a una gran oportunidad de enriquecimiento, pero también a riesgos. Y de hecho el magisterio de la iglesia siempre estaba ahí corrigiendo para que no se vuelva una música tan compleja que sea una música solo de especialistas, o al ser una música tan compleja que sea ocasión solo del lucimiento del músico y no de que la asamblea se encuentre con el verdadero Dios. Por eso es una oportunidad y es un riesgo. También el órgano, que era un instrumento profano, que había surgido también en la corte del imperio, que acompañaba fiestas, que acompañaba comidas, comienza a ser admitido en la liturgia. Fíjense qué paradoja que el órgano, que hoy es el rey de los instrumentos musicales y de los instrumentos especialmente de la música sacra, y que hay textos preciosísimos del magisterio de la iglesia sobre el órgano, al principio no fue bien recibido, porque frente a la sencillez, a la simplicidad, a la austeridad del canto gregoriano, era visto como también como un posible riesgo, ¿sí? Después cuando veamos lo de los instrumentos musicales, lo vamos a estudiar un poquito mejor. Y en ese periodo están intervenciones como parciales, pero hay un punto que es clave, un punto de inflexión, que es el Concilio de Trento. Y en el Concilio de Trento estaban a punto los padres de la iglesia, los padres conciliares, perdón, de prohibir la polifonía. ¿Por qué? Porque justamente se había dado como este desorden. Los compositores empezaban a hacer obras cada vez más elaboradas. Era un ámbito muy idóneo, ¿no? Para poner en juego sus teorías musicales y probar con armonías nuevas y jugar con los contrapuntos y con las fugas. Pero eso hacía que el pueblo, de algún modo, o la gente, el pueblo de Dios, no pudiera percibirlo como una manera adecuada de participación y de encuentro con Dios. Dice los historiadores, algunos también dicen que es un poco de leyenda, otros dicen que no, que esto es histórico, que cuando los padres estaban por prohibir la polifonía y volver solo al canto gregoriano, así le encomiendan a Giovanni Perluigi da Palestrina, que es este hombre acá, después les voy a mandar también un enlace de música de Palestrina, le encomiendan que componga una obra que le permitiera a los padres del Concilio de Trento es 1550, más o menos, 1570, ver que la polifonía podía ser también una expresión preciosa del canto litúrgico. Y él compone lo que hoy se conoce, y ustedes lo pueden encontrar como la Misa del Papa Marcelo. La Misa del Papa Marcelo. ¿Por qué? Porque Marcelo era el Papa y porque el objetivo de la misa era convencerlo al Papa Marcelo de que la polifonía no era un riesgo, un obstáculo, sino que era una maravillosa expresión, pero que también la polifonía de Palestrina es una polifonía inspirada en el gregoriano. Son como líneas gregorianas que se van entrelazando. Hay otros dos, Orlando de Lassus y Tomás Luis de Victoria. Los cito a los tres porque
Cuando el Papa Juan Pablo II escribe la Carta a los Artistas, en 1999 creo que es, cita a estos tres como grandes exponentes del encuentro entre la cultura o entre el arte y la fe. Bueno, en Trento se propone la participación de los fieles, pero se establece, se busca unificar la liturgia. De hecho, todos los ritos litúrgicos o todas las formas de celebrar la liturgia que tuvieran menos de 200 años tuvieron que desaparecer y se unificó el rito romano. Se promueve la Schola Cantorum, que haya un grupo especializado, expertos para que dirijan los cantos y la polifonía, pero también se dio algo que no fue tan bueno, y es que el pueblo de Dios, en líneas generales, solía desconocer el latín. Salvando excepciones, esto llevaba a que muchas veces las personas permanecieran silenciosas en las asambleas. La liturgia era cuidada, era bien celebrada, sin embargo los fieles no podían participar adecuadamente, o muchos no podían participar adecuadamente. Así que fue un periodo que tiene luces y algunas sombras también. Hay reformas en estos siglos XVII y XIX, de parciales, de papas, de obispos que intervienen. Sobre todo, siempre está esta cuestión de el canto como una forma teatral, como un espectáculo. Y los papas siempre previnieron contra eso. Y hay que destacar la inmensa obra cultural y religiosa de los jesuitas o de otros misioneros también franciscanos, dominicos, pero especialmente los jesuitas en América, África y Asia. Al punto que los jesuitas en América tenían fábricas de instrumentos musicales. Aquí en Argentina, en una revolución jesuítica, tenían fábrica de violines y eran considerados violines de altísima calidad. También en Europa hay un género musical que se conoce como el barroco americano y que es expresión de este encuentro de las dos culturas y algunas composiciones litúrgicas que tienen una belleza sublime, que fueron obra de esta tarea evangelizadora de los jesuitas. También siglo XVII, XVIII, XIX, los grandes compositores como Mozart, Bach, Beethoven, van a componer misas y obras con inspiración religiosa. En el caso de Mozart tenemos, por ejemplo, la misa de coronación. Bach no era católico estrictamente hablando, aunque también tocaba o componía para iglesias católicas, pero tiene obras religiosas como el Oratorio de Navidad, la Pasión según San Mateo, que llevaron a la música a alturas increíbles. La perfección formal y la belleza y el sentido religioso de estas obras es indudable. Sin embargo, tenía siempre como este déficit. No permitían, no favorecían la participación activa de los fieles también con el canto. Por eso, si bien musicalmente son obras cumbre, litúrgicamente no son la expresión más acabada de lo que la Iglesia siempre ha pretendido. En la mitad del siglo XIX comienza el movimiento litúrgico vinculado a algunas abadías benedictinas y trapenses, y este movimiento litúrgico también en ese periodo, en segunda mitad del siglo XIX, reaparecen los estudios patrísticos, es decir, el estudio de los padres de la Iglesia. Entonces ellos van a promover, por un lado, la formación del pueblo de Dios y también generar o motivar la participación. También sigue habiendo intervenciones frecuentes del Magisterio Universal y vamos a encontrar este gran papa, bueno, aquí este es Wolfgang Amadeus Mozart, este es Pío X, que Pío X es como el patrón del canto litúrgico. ¿Por qué? Primero porque era músico desde que era seminarista, tocaba el órgano, dirigía coro, cuando fue vicario parroquial de nuevo, cuando fue párroco de nuevo, cuando fue obispo otra vez, cuando fue cardenal de Venecia, y cuando llega a ser papa, una de las primeras cosas que afronta es la reforma del canto litúrgico. Él, sobre todo, va a pedir que haya canto de calidad, música de calidad, pero que se promueva la participación activa de los fieles, y su gran lucha en el Trale Solecitudini, es un motu propio, el nombre en este caso no es en latín sino en italiano, está como luchando contra la música teatral en las iglesias. Música teatral que es, voy a ver un espectáculo, y sobre todo se ve dado como un movimiento musical que tal vez ustedes lo pueden identificar con el estilo verdiano, ¿no? Donde la voz se modula de una forma así casi como ostentosa, ¿no? Donde la pericia del músico prevalece por encima del sentido de las palabras. O sea, no es tan importante la palabra, sino que lo importante es el dominio de la técnica. Y entonces aquí San Pío X va a decir, no, esto no es lo correcto. Ese movimiento que activó Pío X
generó, porque él creó también academias, suscitó que en las diócesis se abran academias o escuelas de canto litúrgico, y aparecieron grandes músicos de iglesia, las fotos de Lorenzo Perosi, y me quedé sin tiempo para buscar una de José Saninetti, que es José Saninetti, local de la ciudad de Paraná, tiene una antología de canto sagrado que ha formado generaciones. Tiene también varias misas compuestas muy, pero muy hermosas. Algunas yo las he cantado cuando era seminarista, otras las he escuchado. Les voy a pasar también música de José Saninetti que hay en YouTube. Y finalmente, esta última etapa, Pío XII también le dio mucha importancia a la música litúrgica. Vamos a estudiar algunos textos de Pío XII. Hay una encíclica, fíjense, lo de Pío X era un motu propio, que está como en el nivel más bajo de magisterio. En cambio, acá estamos en una encíclica, o sea, el grado máximo magisterial le dedicó Pío XII a la música. Y luego una instrucción, instrucciones de la Sagrada Congregación de Ritos, que es un documento más normativo. También vamos a estudiar unas partecitas porque tiene algo interesante sobre los instrumentos. El concilio, sabemos que el primer documento que se publicó fue sobre la liturgia, lo citamos ya la semana pasada, y le dedica el capítulo 6 al canto y a la música. Recoge la doctrina anterior y la replantea, y culmina en el concilio y en sus principios todo el movimiento anterior de renovación del canto gregoriano y del canto popular religioso, y a la vez lo suscita. Vamos a ver que la recepción del concilio fue un poco tormentosa. Hubo luces, pero también hubo bastantes sombras, y muchas cosas que en el concilio se dicen explícitamente no se cumplieron, y muchas otras que no se dicen se hicieron atribuyéndolas al concilio. O sea, como que una macana. Lo que pasó fue lo contrario de lo que los padres querían, en algunos lugares especialmente. Luego vamos a encontrar referencias magisteriales al canto y a la música litúrgica en la instrucción Musicam Sacram, que es para llevar a cabo la reforma del concilio, en la instrucción Introducción General del Misal Romano, y también la introducción de otros libros, como el leccionario, como la liturgia de las horas. Hay siempre referencias, también en las encíclicas, por ejemplo, de Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, la carta Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI, hay referencias a la música. También, por supuesto, estas últimas intervenciones del Papa Francisco con el texto de Desiderio Desideravi. Y Juan Pablo II, en 2003, escribió un quirógrafo. La palabra quirógrafo viene del griego, significa manuscrito, ¿sí? Que es un documento también a los 100 años de la Trale Solecitudini, donde vuelve a reproponer los principios de la música litúrgica que había propuesto antes Pío X, pero con algunos matices. Así llegamos al final. Por supuesto que habría mucho, mucho, mucho más para decir, para exponer, para expresar, porque esto es una hipersíntesis. Lo interesante es, yo les voy a ir pasando al grupo enlaces. Por ejemplo, voy a pasarle canto ambrosiano, un enlace. Entonces, escuchan algo de canto ambrosiano. Canto gregoriano, algunas obras, y después también algo de polifonía y algo de lo que dijimos de esta esplendor de la música, pero que litúrgicamente no es tan valioso, para que esto nos amplíe el panorama, nos dé como esta visión de conjunto, y no voy a compartirles todavía de lo actual, porque eso lo vamos a ver en los próximos videos, pero qué importante, es muy, pero muy, pero muy importante que aunque tal vez, por ejemplo, pongamos que en mi parroquia, en el lugar donde yo estoy, no estamos en condiciones de cantar gregoriano, porque para eso hay que hacer un pequeño recorrido. Qué importante es que vos sí escuches gregoriano y vos sí aprendas gregoriano. Porque esta experiencia del canto gregoriano y mejor aún de la polifonía también, o sea, cuando van las dos conjuntas, te amplía el campo de experiencia litúrgica, de experiencia estética, de experiencia musical. Y eso enriquece enormemente el modo en que puedes ejercer tu ministerio en la música. Si te toca cantar en la misa de niños de la parroquia, es decir, es muy difícil hacer canto gregoriano, sí, pero si yo, que canto en esa misa de niños, escucho gregoriano, el modo en que yo lleve adelante mi ministerio en la misa de niños va a crecer. Va a crecer en hondura, va a crecer en calidad, va a crecer en expresión, en profundidad, en belleza, ¿sí? Y así también este gusto por la buena música nos va como, va mejorando nuestra experiencia musical en sentido integral. Así que bueno, espero que no haya sido tan aburrida esta exposición.
interrumpo la grabación para si hay alguna preguntita más antes de terminar.